biológico es la producción de ácido nítrico a partir de la fermentación del hongo y melaza de caña de azúcar. Ya, lo primero es la primera etapa de de ese sistema es el intercambiador de calor, el cual consta de un calor generado y de un calor transferido y una transformación a vapor. En el primer caso tenemos que en el balance de masa va a ser igual nuestra entrada que nuestra salida, ya que estamos hablando de un proceso estacionario. En el balance de energía tenemos que va a ser igual a las entalpías por el flujo másico, o también dicho como la masa, o como también se puede interpretar como la masa por el calor específico por la diferencia de la temperatura, que es igual al calor transferido. Y así mismo se saca la masa de vapor. En el caso del fermentador tenemos lo que son nuestra reacción química, el cual nos habla sobre cómo se va a llevar a cabo. Tenemos nuestra eficiencia de reacción. En este caso vamos a ocupar eso de 0,95 y 0,70 a 0,10 porque estamos hablando de una reacción química que involucra rutas metabólicas, lo cual implica una transformación en la eficiencia de la reacción. Por eso no se ocupa directamente en la de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos para el flujo másico, tomamos en cuenta todo lo que son las entradas, sacarosa, agua en la entrada, y sumamos eso, y lo restamos para calcular cuánto tenemos de cada componente. Por otro lado, tenemos la salida de la fase líquida, la cual tenemos la sacarosa no reaccionada, el ácido cítrico y la biomasa producida. Estos se multiplican por la eficiencia de reacción, ya que no, en todos modos, no todos los reactivos van a consumirse, van a quedar sin consumir o, o se pueden escapar. Ya, se hace el balance de masa. Ya, en el balance de energía tenemos lo que es ya nuestra expresión, que deberíamos tener en cuenta que hay calor, hay un trabajo minúsculo de agitación y hay entalpías. Eh, sí, entalpías tanto del flujo másico como de los entrada y salida y más el de la reacción. Para calcular el de la reacción debemos tener en cuenta em, que cada producto va a tener su propia entalpía y eso va a ser multiplicado por su coeficiente estequiométrico. A partir de eso también podemos calcular lo que es el flujo de entalpía, el cual se calcula por el flujo molar de sacarosa consumida por la diferencial de la entalpía de la reacción. Este flujo de entalpía de la reacción se añade a este y por eso tenemos un Q removido. En el separador de biomasa tenemos aquí balance de masa, la eficiencia de recuperación de biomasa, la composición de la torta de biomasa y la pérdida del producto. Aquí tenemos un flujo másico que viene de caldo fermentado y debemos tener en cuenta las eficiencias, así como en las salidas, estas debemos aplicarlo. Por ejemplo, trabajamos con un 99% de eficiencia para un sistema ideal en un de biomasa recuperada. Esta masa total es multiplicado desde la torta de biomasa, es multiplicado por el 20%, porque no todo va a estar en la misma situación de torta o de agua. Por eso es como tipo componente lo que es la torta y el agua de la biomasa, la masa total y el agua en la torta de la biomasa. Ya. Después después se calcula el flujo de caldo clarificado mediante asimismo nuestras eficiencias y se propone ya un flujo másico del caldo clarificado. Y claro, se suman los flujos máxicos para comprobar. Y en este caso vemos que sí, el balance cierra con una mínima diferencia. Esto puede ser debido a escapes de gases. En balance de energía, tenemos que estamos a la misma temperatura y vamos a considerar las entalpías de las corrientes según, eh, según nuestras entalpías y según lo que es los flujos máxicos, para así calcular lo que es el flujo de la entalpía. Entonces aquí en los flujos de la entalpía se consideró las entalpías específicamente de un caldo fermentado, de una torta de biomasa, de un caldo clarificado y el balance de energía debemos tener en cuenta que va a ser mínima, pero decidimos comprobar para ver que este balance diferencial de energía era bien mínimo porque al estar tratando de un calor negativo, estamos diciendo que el sistema libera una pequeña cantidad de calor al entorno, lo cual es aproximadamente igual al trabajo, pero en este caso no estamos, igual al trabajo. Asimismo el trabajo es mínimo y por eso es que se tienden a ser similares. En evaporación tenemos que la masa de no volátiles, del flujo másico de la tortura de la solución concentrada. Tenemos de entrada el caldo clarificado en etapa 3. Este va a estar compuesta por azúcares, por ácidos, biomasa. Y que posterior va a pasar a lo que es masa de sólidos, flujo másico de solución concentrada, agua en la solución concentrada, agua evaporada, lo que son los componentes de esta solución. Estos se calculan asimismo tomando en cuenta cuánto representan los sólidos o sí, cuánto representan los sólidos en la concentración. Y al final se comprueba que sí está bien balanceado porque el balance cierra con casi con la misma el valor. En balance de energía tenemos la misma situación, tenemos calor. Aquí debemos considerar que no existe trabajo, existe salidas y entradas en flujos entálpicos porque vamos a tomar en cuenta diferentes temperaturas. Y entonces ahí es cuando se aplica lo que es las entalpías, el calor específico del líquido por la temperatura. Esto nos da la entalpía específica. Y esta entalpía específica, como ya sabemos, debemos multiplicar por el flujo másico. Y así obtenemos nuestra entalpía, nuestro flujo de entalpía. Ya, posterior tenemos lo siguiente. Para cada uno tenemos que sacar las entalpías, ya sea para el líquido, para la salida ¿cómo es del líquido? Y la entalpía de corriente de salida, pero en este caso con entalpía de vapor. Es la entalpía de vapor. En este caso tomamos en cuenta solo el flujo másico de vapor y la entalpía de vapor. Ya. Posterior, estos datos se consiguieron de artículos que mencionaban el agua.
¿no? También se encontró en libros en los que dan completamente tablas termodinámicas. En balance de energía tenemos ya lo que es la ecuación y debemos tener en cuenta que que en este caso va a incluir las entalpías que tenemos y al inicio y al final, y esto nos va a dar igual el calor que debe ser suministrado al evaporador para así concentrar el caldo clarificado. Tenemos por otro lado la cristalización. En la cristalización tenemos que existe un balance de masa y un balance de energía, en el cual vemos que en un balance de masa vamos a tener en cuenta solo la solución concentrada de ácido cítrico. Eso es una solución ya más concentrada, donde vemos que cada vez se va haciendo más puro el ácido cítrico. Tenemos aquí también unas eficiencias que nos ayudan a determinar cuánto sale realmente de este componente. Entonces, en las salidas tenemos cristales de ácido cítrico en el licor madre y también tenemos lo que es para calcular la no reaccionada según las eficiencias. En el caso del agua de licor madre, se suma que toda el agua que entró a la solución concentrada sale como licor de madre, ya que el ácido cítrico cristaliza como anhidro. Se hace la comprobación y se vio que si sale igual, en este caso se tomaron en cuenta los cristales de AC de la solución concentrada, como, no, sí, este es el inicio, pero en este caso también se tomaron en las salidas los cristales, los más lo que es el colmade, el colmade en total, y esto nos va a dar este resultado, el cual es similar a la entrada. Eso quiere decir que estamos realizando muy bien el balance. En la cristalización, bueno, ya hablamos de esto. Sí, ya. En la cristalización tenemos en cuenta que existe un calor de cristalización, así mismo se aplica lo de la entalpía específica, lo cual se multiplica tomando en cuenta que la solución va a estar más centralizada en el agua, por lo que se tomó más el calor específico del agua por la diferencial de la temperatura. Y lo mismo se hizo para las otras entalpías, tomando en cuenta el otro calor específico, diferente ya que depende del compuesto. En la aplicación de energía ya vemos que existe tanto el Q removido, el calor removido, el flujo de calor removido, y esto va a ser igual a las entalpías. Y vemos que nos da este valor. En este caso no tenemos la cristalización. Aquí lo que tenemos son los balances integrales de materia de todo el sistema y los balances integrales de energía de todo el sistema, según etapas. Ya. Entonces aquí tenemos entradas totales, aquí se toman las diferentes etapas o también se lo puede realizar la suma de todas las salidas tanto por componente, de oxígeno, de nitrógeno, de dióxido de carbono, y así se calculó que la salida va a ser un poco menor a la entrada, pero están similares. Ya, en balance integral de energía tenemos asimismo entropías de entrada, el suministrador de calor suministro, tenemos trabajos, tenemos calores generados por la reacción, y entonces esto se va sumado, ya que debemos tener en cuenta que tanto pérdidas como salidas van a ser sumadas, pero en este caso se calculó específicamente con con las que, digamos, con las que realmente van a ser útiles en el proceso de producción de ese ácido cítrico. Ya. En la salida de energía del proceso tenemos las entalpías de corriente de salida. Aquí vemos que cada gas tiene el escape de fermentador. Tenemos los escapes, las entalpías de las corrientes de las salidas finales, lo que queda al final después del cristalizador. Y esto nos da este valor, que casi más o menos va por ahí, porque tenemos una energía de entrada y una energía de salida similar. Solo varían con una décima. Ya, en el fermentador tenemos ya el diagrama de flujo de masa. Aquí tenemos nuestros flujos másicos. Aquí cuánto va a ir de cada componente. Aquí ya tenemos nuestra solución ya que va a salir lo mismo. Y aquí va a la entrada del aire, las concentraciones, las masas que van a ir realmente. Y aquí el flujo másico, todos los datos que ya sacamos. Y aquí tenemos nuestra ecuación que refleja que las entradas van a ser igual a las salidas. M1, sí. Aquí en el diagrama de flujo de energía, aquí ya tenemos también nuestras ecuaciones. Aquí vemos que en estabilización se va a tomar en cuenta también para un diagrama de flujo de energía, también se toma en cuenta masas, entonces también se agregó un poco de masas y se agregó lo que es los calores, también las entalpías que tenía cada etapa. Y también claramente las ecuaciones que nos dicen cómo va a ser realizada el balance diferencial para posteriormente ser calculado el balance integral de energía. En cuanto al bloqueo, analizamos que se va a bloquear la etapa del final en separador, porque en esta ocasión se va a ver un flujo de entrada. En este caso tomamos en cuenta que es 2000 litros en el límite másico de separador. Calculamos lo que puede contener, el flujo másico que puede contener el interior. Entonces tenemos el flujo volumétrico, y a partir de eso sacamos lo que es ya nuestro flujo másico para ver si esto lo sumamos a los 61 kilogramos, que es lo que entra, que es la torta, y ahí tenemos nuestro bloqueo, nuestra masa de bloqueo, que sería el total, pero tenemos MI, lo cual es lo que solo puede entrar. Entonces restaríamos de eso para saber cuánto es que está en exceso. Entonces se consigue el flujo másico en exceso y a partir del flujo másico de exceso se multiplica por la densidad del agua o la densidad del producto, y eso nos da el flujo volumétrico. Y a partir de eso vemos que al realizar la diferencial, al integrar la diferencial de tiempo sobre la diferencial de volumen, nos va a dar tiempo es igual a la tasa de acumulación de volumen en cálculo de tiempo de falta de refrigeración. Analizamos que en este caso vamos a obtener esa falta de refrigeración en nuestro bioreactor. Este es necesario de calor generado para poder transformar las sustancias. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que vamos a carecer de trabajo en sí y de H de reacción, pero sin embargo vamos a tener una H de reacción excelente. Y entonces por el cálculo de tiempo, así mismo se hace la diferencial, pero en este caso se toma en cuenta el flujo másico por el calor específico y se calcula el tiempo. Y esta es mi fuente y
Gracias.